Mi nombre es Cristian Guarín y Sofía González. Nosotros somos estudiantes de Administración en Salud Ocupacional. Este video habla sobre las debilidades, las fortalezas y los planes de mejora sobre la educación. Bueno, el tema del que vamos a hablar es sobre las debilidades en el sistema educativo. Nosotros encontramos algunas debilidades, entre ellas están, digamos, algunos profesores están dictando alguna materia, pero su carrera no está enfocada hacia la materia que están dictando. Entonces no están como muy bien preparados a la hora de explicar algún tema y nos dejan ciertos vacíos. Sí, eso es cierto, Sofi. Muchas veces hemos visto que pues, en este primer semestre que pasamos y en el segundo semestre que estamos, hemos evidenciado que algunos profesores de pronto llegan sin los temas preparados a la clase. Sí es cierto que lo que nosotros vemos es una tutoría y que investigamos por nuestra cuenta, que es un aprendizaje autónomo, muchas veces nos dejan esos vacíos de los que tú hablas por no estar preparados o porque esa profesión que ellos tomaron no está enfocada realmente al tema que nos están explicando, que nos están dando. Esa es una de las debilidades que nosotros encontramos en este sistema educativo. También me parece que nosotros sabemos que nuestra modalidad es virtual y a distancia y que nosotros tenemos que tener un autoaprendizaje, o sea, es autoaprendizaje, pero sí también hay a veces falta de acompañamiento por parte de los instructores. También a veces se demoran a la hora de contestar, digamos, un correo electrónico si tenemos alguna duda. El tiempo es bastante demorado a la hora de contestarnos esas inquietudes. Otra debilidad que encontramos en el sistema educativo son los trabajos en grupo, ya que pues, si uno escoge la modalidad virtual, precisamente es por estudiar uno mismo los temas, ¿sí? Cuando de pronto colocan los trabajos en grupos, creo que se nos dificulta para algunas personas. Yo, por ejemplo, o hablando en general, la persona que toma esta educación virtual es porque está trabajando y necesita tiempo. Sí, digamos que en este tipo de actividades ponerse de acuerdo con personas que empezando no están en nuestra misma carrera. Nosotros sabemos que es muy importante relacionarnos pues con todo el mundo, eso es una fortaleza para nosotros, pero ponernos de acuerdo es muy complicado. Y eso hace que pues no presentemos los trabajos en un tiempo determinado y no se presenten con una calidad que de verdad merecen. De pronto las personas del grupo muchas veces no es que no quieran hacer el trabajo o no se quieran reunir con las personas, sino que de pronto no tienen el tiempo, ¿sí? No tienen la disponibilidad, porque precisamente si uno escoge una carrera virtual, pues es realmente por el tiempo que uno necesita. Bueno, ahora vamos a hablar de las fortalezas que hemos evidenciado en este primer y segundo semestre que estamos avanzando. Una de ellas es el alto nivel educativo que hemos visto en los profesores. Realmente hemos visto profesores muy bien preparados en la universidad. Sabemos que no son pues, profesores que tienen especializaciones, maestrías, y pues que cuando hablan de un tema de pronto lo hablan con mucha propiedad. Esa es una fortaleza que encontramos. Y si digamos ahorita en las materias que estamos viendo, de legislación, tenemos la oportunidad de tener clase con una profesora que es abogada, entonces es una persona que nos aporta muchísimo para nuestra vida pues, profesional y para nuestro crecimiento personal. Entonces ese es un elemento muy chévere para nuestra vida. Otra fortaleza que encontramos también es el dinamismo de las clases. Cuando las clases son dinámicas, uno tiende como a memorizar más las cosas o a aprender más las cosas.
Hubo unas tutorías el momento pasado en donde las fueron muy dinámicas y se pasó muy rápido el tiempo y nos dejaron una buena enseñanza. Digamos que este tema de hacer las clases dinámicas es muy chévere porque no es la típica clase donde tú llegas, te sientas y el profesor habla y habla y habla y habla. Eso a veces es un poco molesto y pues la verdad no se aprende mucho. A veces a nosotros como estudiantes nos da como flojera. Entonces el tema de hacer exposiciones, que las actividades sean creativas, eso hace que nuestro aprendizaje sea mucho más fácil y que se nos quede realmente en nuestras memorias. Por último, queremos hablar del plan de mejora. Para nosotros la retroalimentación en las clases nos parecería muy importante, ya que si bien vemos una tutoría, no muchas veces se toma como tutoría, sino como una clase que imparte el profesor y nos explica un tema. Muchas veces en la semana se generan dudas sobre lo que estamos sobre el tema que estamos investigando, ¿sí? Entonces, al final de cada clase, si hay una retroalimentación, podemos irnos más preparados para realizar los trabajos o las tareas que tenemos. Otro plan de mejora sería como buscar métodos de enseñanza más innovadores. Una vez más reiteramos que nuestro método es virtual y a distancia. Entonces sí buscar como métodos de enseñanza más impactantes, más innovadores, que capten más nuestra atención. Nosotros en nuestra carrera, que es Administración en Salud Ocupacional, vamos a tener que leer mucho, pero pues no se pueden quedar en que lean las guías y ya, eso es todo. No, sería chévere que también trajeran como presentaciones, videos, donde nosotros podamos ver, o sea, aplicar lo que estamos viendo en clase, no solo mirando guías en la plataforma, porque creo que eso no nos funciona mucho. Muchas gracias por su atención. Yo soy Cristian Guarín. Y yo soy Sofía González. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ginette Valteras, soy estudiante del programa de Administración de Empresas del segundo semestre y hoy tenemos como invitado a... Muy buenas tardes, Padre José Pren, sacerdote budista, capellán de sede de Uniminuto Virtual y Distancia. Muchas gracias, Padre. Bueno, Padre, queríamos consultarle ¿cuánto tiempo lleva usted ejerciendo esta labor acá en la Corporación Uniminuto? En la corporación vengo trabajando desde hace 3 años. Como nombramiento de capellán hace 1 año más o menos. Y respecto al sistema educativo de la corporación, ¿cuáles considera que son las fortalezas? La fortaleza de nuestro sistema educativo es que, comenzando desde el área de bienestar, tenemos una gran cobertura y siempre con el pensamiento dado hacia nuestros estudiantes. Desde el área académica, que hay una organización muy extensa y dando como una educación de calidad para todos. En principio es eso, una educación de calidad para todos, como el eslogan que maneja Uniminuto. ¿Y qué debilidades que son las más relevantes? Recordemos que estamos en Uniminuto Virtual y Distancia, es educación virtual tradicional. Todavía nos falta fortalecer en la cultura de la tecnología y del manejo del sistema, cosa que es de parte de deserción porque muchos estudiantes no comprenden el manejo de las plataformas o el ausentismo que a veces hay en esto. Nos falta fortalecer eso y la cultura de calidad. ¿Qué aspectos serían los más importantes a mejorar? Los más importantes a mejorar, pues yo pienso que en cierta forma es el diálogo, la interacción entre docente y estudiante, de igual modo, pero es fortalecer como que más esa parte para poder afianzar más la parte académica y de excelencia que se busca. A continuación vamos a hacer la entrevista de debilidades y fortalezas de la Universidad Uniminuto. Me va a ayudar la persona que me indujo a escoger la Universidad Uniminuto como la mejor opción que tiene en este momento el país para poder ingresar a la universidad. Él nos va a dar la opinión acerca pues de las debilidades y fortalezas que tiene la Universidad Minuto, para que por favor nos dé su opinión en este momento. La Universidad Minuto de Dios, dentro de su lineamiento que le dio el padre
García Herreros, tratando de llegar siempre a los más necesitados, se ha presentado como una de las mejores formas de educación en Colombia. Su principal fortaleza es tratando de llegarle a los más necesitados, a las clases más vulnerables, conociendo que la pobreza es uno de las peores plagas que puede tener el ser humano, y que una de las principales causas de la pobreza es la falta de educación, y que el padre García Herreros, en su gana de ver a las personas, a su prójimo cada vez mejor, quiso llevar esa educación a todos. La universidad, la gran fortaleza de ella es que la educación es en Dios, llevando a Dios a todas partes dentro de esa educación que ellos tienen, conociendo de antemano que solamente en Él nosotros saldríamos totalmente de todas nuestras debilidades y de todo lo que nos agobia. Entonces, en la universidad, lo más fuerte que tiene es esa parte de Dios en su educación. Pero también queremos recalcar de que la universidad ha sabido posicionarse en el país en medio de donde está la necesidad del otro. Entonces así ha sabido llevar esa educación a través de todos los centros educativos que tiene el país, no solamente de educación superior, sino también de primaria y de secundaria, para poder llevar una educación a todos. Una educación que de lógico tiene unos costos, porque en este país solamente hay una primaria y una secundaria gubernamental que es gratuita, pero no alcanza a llegarle a todas las personas, porque hacen falta recursos todavía para que lleguen hasta los sectores todavía mucho más vulnerables de los que hay. Entonces, digamos que la fortaleza de la Universidad del Minuto de Dios es esa. Y ahora, sabiendo de que había una población y de que las políticas gubernamentales del Estado quisieron llegar a todas las personas que por alguna razón de su trabajo diario no podían llegar a la universidad porque tenían, entonces establecieron la universidad a distancia, y la Universidad Minuto de Dios, sabiendo de esa necesidad, también la implementó dentro de sus cánones de educación, y ahora llega a todas las personas que lo necesitan y que lo quieren, para que así, en una educación cristiana, poder llevar y sacar un pueblo de la ignorancia. Esa sería la gran fortaleza. La mayor debilidad que nosotros tenemos es que las políticas de Estado no tienen la economía suficiente, no tienen los recursos suficientes para poder llegar a una educación científica, que las bases de la educación sean científicas, sino que tenemos unos conocimientos así y no podemos llegar más allá porque la falta de recursos no nos lo permite, porque es bastante, la educación científica es bastante costosa, bastante onerosa, y eso no permite que lleguemos a todas partes. Entonces, la mayor debilidad sería esa, no contar con los recursos suficientes para poder llegar hasta donde tiene que llegar. Esa sería la mayor debilidad. Muchísimas gracias por su opinión. Que tenga muy buen día, profe, y que tenga muy buen día. Y pues digamos que la mayor fortaleza que escuchando la opinión, pues es, digamos, que el enfoque que tiene hacia Dios y hacia pues todo digamos, lo que ha querido llegar a la universidad, a la gente más pobre, y todos los beneficios que hace, la experiencia, digamos, que le da a uno la facilidad de los pagos. Entonces, digamos que es una muy buena fortaleza y nos hace llegar a muchas más personas que otras universidades no lo permiten, y pues que la educación es muy buena. Muchísimas gracias. Yo le concluyo, Eliana, con la frase del Libertador, que dice que un pueblo ignorante y ciego es instrumento ciego de su propia destrucción. Muchísimas gracias por su opinión y pues muy buen día.